Hola, soy Sean de GL Stories. Cada relato que escribo nace de un rincón tranquilo de mi corazón donde el amor, el anhelo y pequeños fragmentos de vida esperan ser escuchados. Con cuidado los recopilo y los dejo florecer en palabras con la esperanza de que puedan brindar calidez o consuelo a alguien en algún lugar. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Su presencia da sentido a estas palabras y por eso les estoy infinitamente agradecido. Si entro en Nueva Enterprises con la frente en alto lista para conquistar otra entrevista de alto perfil. Jen Rivera, CEO de uno de los imperios empresariales más influyentes, había logrado evadir a los medios durante años sin conceder nunca una entrevista, sin dejar que su imagen pública se convirtiera en nada más que una silueta esquiva. Sí vio esto como una oportunidad, un reto que podía ganar, que reforzaría su reputación como la presentadora imparable de la estación. Entró en la oficina de Jen con una sonrisa que podía derretir el hielo. Jen ya estaba sentada con una postura impecable, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa frente a ella. Era de una belleza impactante su expresión, una máscara de serenidad que hacía le pareció extrañamente emocionante. Gracias por acceder a esto, señorita Rivera. Sia comenzó a extenderle la mano. Jen se le estrechó con firmeza, pero su expresión permaneció neutral. Seamos directos, señorita Santos, respondió Jen con voz tranquila pero cortante. Tengo una agenda apretada. La entrevista comenzó y Sia empleó su encanto bien practicado. Sus preguntas estaban salpicadas de un humor sutil, pero las respuestas de Jen eran agudas y directas. No había calidez ni grietas en su apariencia. Jen se mantuvo inquebrantable, cada respuesta precisa y cautelosa, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente seleccionada de antemano. Sia intentó cambiar de tema haciendo preguntas que se alejaban del tema profesional e insinuaban algo personal. Pero las respuestas de Jen fueron meticulosamente profesionales, casi clínicas. Entonces, señorita Rivera, intentó Sia con una leve sonrisa. ¿Cree que su ética laboral le deja tiempo para la vida fuera de la oficina? Jen sostuvo su mirada sin una pizca de diversión. Creo que el tiempo es un recurso, señorita Santos. La forma en que lo uso es intencional. Su tono era definitivo, un recordatorio tranquilo pero ineludible de que no iba a ceder a los intentos de Sia de romper con su fría profesionalidad. La confianza de Zeta empezó a flaquear. Estaba acostumbrada a que la gente se animara a convencer incluso a los invitados más reservados de que entraran en un espacio abierto y cómodo. Pero Jen era un muro de acero. Su sonrisa cortés estaba ahí, pero Sia pudo ver que era una sonrisa de ensayo, parte de la imagen refinada que Jen mostraba al mundo. Empezó a inquietarla al darse cuenta de que su encanto habitual no surtía efecto. Al terminar la entrevista, Sia solo sintió un extraño vacío. Estaba acostumbrada a irse con la sensación de logro de haber conectado con su entrevistada. Pero con Jen solo había silencio. Un silencio que la acompañó hasta su casa. Durante las siguientes semanas Sia se sintió incapaz de quitarse de la cabeza el recuerdo de la mirada firme de Jen, su actitud impasible. Cada detalle de la entrevista resonaba en su mente. Cada respuesta parecía dejar la misma cantidad de preguntas. Sintió un dolor indescriptible, una inquietud que se intensificaba cada vez que mencionaba a Jen en artículos de negocios o veía fragmentos de sus discursos. Pero por mucho que lo intentara, no recibía respuesta. Cada intento de contactarla para solicitar un seguimiento se topaba con una denegación cortés pero firme. Entonces llegó la gala, un evento de lujo organizado por las figuras más importantes de la industria. Y Sia vio a Jen al otro lado de la sala, abarrotada, su presencia tan impactante como siempre. Sia sintió que se le aceleraba el pulso, la emoción de la posibilidad volvía a despertar en ella. Se acercó a Jen, irguiéndose, dispuesta a intentar conectar una vez más. Señorita Rivera, dijo con una sonrisa. No esperaba verla aquí. Jen la saludó con una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Buenas noches, señorita Santos, disfrutando del evento. Había una cordialidad educada en el tono de Jen, pero parecía una barrera, un recordatorio de la distancia profesional que había mantenido con tanto esmero. Sia escrutó la expresión de Jen esperando vislumbrar a la mujer detrás del director ejecutivo. Pero la mirada de Jen era firme, serena, impasible. Sia intentó bromear intentando arrancarle una sonrisa sincera, pero Jen solo asintió sin que su sonrisa cortés se desvaneciera y luego se disculpó para hablar con otro invitado. Sia se quedó allí de pie sintiendo una extraña frustración. Ya se había enfrentado a personas reservadas antes, pero la distancia de Jen era diferente, casi impenetrable. Era como si hubiera construido una fortaleza a su alrededor, una que Sia no podía atravesar. El resto de la velada fue un borrón.
Sia se encontró observando a Jen desde lejos, notando cómo se desenvolvía con naturalidad en las conversaciones, manteniendo un equilibrio perfecto entre cordialidad y distancia. Había algo tan magnético en su moderación. Pero también le recordaba hacia la distancia que Jen mantenía con respecto a todos los que la rodeaban, incluida Sia. Pasaron los días y Sia volvió una y otra vez a pensar en Jen. Sentía que su frustración aumentaba no solo por no haber convencido a Jen, sino porque su distanciamiento parecía una decisión intencionada. Era como si Jen hubiera decidido desde el principio no dejar entrar a Sia. Y ningún encanto ni determinación podrían cambiarlo. Finalmente Sia lo intentó una última vez, enviando un mensaje directo a la oficina de Jen. Escribió el mensaje con cuidado, preguntando si Jen estaría dispuesta a una conversación privada, con un tono respetuoso pero con un atisbo de la conexión que aún esperaba generar. La respuesta llegó al día siguiente, breve y definitiva. Gracias por su interés, señorita Santos, pero creo que ya hemos dicho todo. Le deseamos éxito en sus proyectos futuros. Sia miró la pantalla, sintiendo el peso de la irrevocabilidad en la respuesta de Jen. Se había acabado. No podía alcanzarla. Jen había trazado una línea que Sia no podía cruzar, y esa comprensión la dejó con una punzada de decepción, una frustración que no podía evitar. En las semanas siguientes Sia continuó con su trabajo, su vida volviendo a su ritmo habitual. Pero persistía un vacío innegable, el recordatorio de un reto inconcluso, una conexión que nunca tendría realmente. Jen Rivera seguía siendo un enigma en su memoria, una figura distante que la había cautivado como nadie más y que al final se había quedado solo en eso, un misterio que nunca pudo resolver. Con el paso del tiempo Sia intentó sacudirse el impacto persistente de su encuentro con Jen. Siguió adelante con su vida y su carrera, pero había un peso que parecía no poder levantar. Cada nueva entrevista, cada momento bajo los focos que antes le resultaba tan estimulante, ahora se sentía vacío, como si se aferrara a las sombras. Una noche, tras terminar un programa nocturno, Sia se sentó sola en el estudio mientras las luces parpadeantes proyectaban largas sombras a su alrededor. Hojeó sus viejas notas de la entrevista con Jen, recorriendo con la mirada las precisas respuestas de Jen, cada una más fría que la anterior. Por primera vez se sintió vulnerable de una forma que no comprendía del todo. Jen había visto a través de ella su encanto, su confianza, y aún así Sia se había quedado afuera, incapaz de penetrar la armadura que Jen portaba con tanta facilidad. Una semana después Sia asistió a otra gala de la industria. Aunque no lo hacía con el corazón, estaba con un grupo de conocidos cuando sintió una presencia familiar. Su corazón dio un vuelco involuntario al girarse y ver a Jen al fondo de la sala conversando con varios directores ejecutivos prominentes. El sitio le desató una tormenta de emociones: esperanza, frustración, una punzada de arrepentimiento. Sia consideró acercarse a Jen de nuevo, pero algo la detuvo. Recordó el último mensaje de Jen, el límite deliberado que había establecido. Sia se obligó a mantenerse alejada, observando a Jen desde el otro lado de la sala, intentando reunir el coraje para soltar esa fascinación que la había dejado vulnerable. Sin embargo, no pudo resistirse y su mirada se posó en Jen una y otra vez durante toda la velada. Justo cuando Sia estaba a punto de irse, sintió una mano en el hombro. Se giró con el corazón dando un vuelco, pero era solo su productor, un amigo que había estado preocupado por su inusual estado de ánimo estas últimas semanas. ¿Estás bien, Sia? ¿Pareces extraña?, le preguntó su productor con suavidad, notando la mirada distante en sus ojos. Sia dudó y luego dejó escapar un suspiro. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se quedó contigo incluso después de irse?, murmuró, apenas reconociendo su propia voz. Alguien a quien parece imposible llegar por mucho que lo intentes. El productor la miró con compasión, frunciendo el ceño mientras seguía su mirada por la habitación hasta donde estaba Jen, todavía sereno, un pilar de autocontrol. Algunas personas son así, respondió en voz baja. Quizás no estén destinadas a ser alcanzadas. A veces es su decisión. Sia asintió, sintiendo la verdad en sus palabras. Jen había sido un desafío, pero ahora era más que eso. Era un símbolo de algo que Sia no podía poseer. Una persona que la había mirado sin dejarse convencer, que había elegido mantener las distancias a pesar de los esfuerzos de Sia. Al salir de la gala, una sensación de aceptación comenzó a apoderarse de ella. Sabía que siempre recordaría a Jen, la mujer que no había caído en su encanto, el misterio que la había hecho cuestionarse a sí misma de maneras que nunca antes. Jen le había dejado un regalo agridulce, un recordatorio de que no todo se podía ganar. No se podía llegar a todos. Y tal vez en ese espacio que Jen había dejado se encontraría algo nuevo, una especie de fuerza que no se había dado cuenta de que estaba buscando. En los días siguientes la vida de Sia retomó su ritmo habitual, pero con una nueva sensación de calma.
Todavía pensaba en Jen de vez en cuando, pero ahora era menos un dolor y más un respeto silencioso por la mujer que había permanecido. Misterio, un recordatorio de que algunas cosas, algunas personas estaban destinadas a permanecer fuera de su alcance. Y tal vez eso estaba perfectamente bien. Era una tarde lluviosa de viernes, las calles de la ciudad brillaban con los reflejos de las luces de los coches que pasaban. Sia estaba agotada tras un día de emisiones y entrevistas consecutivas. Su mente seguía nublada por pensamientos sobre Jen a pesar de sus mejores esfuerzos por dejar ir la conexión no resuelta. Decidió pasar por su librería favorita con la esperanza de que una taza de té caliente y un rincón tranquilo la ayudaran a relajarse. Al entrar, el reconfortante aroma a libros y café recién hecho la envolvió y sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba. Se dirigió al fondo de la cafetería buscando un asiento apartado y entonces se quedó paralizada. Kay, sentada en una de las mesas absorta en un libro de tapa dura, era Jen Rivera. El corazón de Sia dio un vuelco. Jen estaba tan serena como siempre, con expresión serena mientras bebía de una taza a su lado. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo Sia y la mujer que la había atormentado durante meses. Sintió el impulso de alejarse para evitar otro doloroso recordatorio de la indiferencia de Jen. Pero sus pies tenían otras intenciones. Antes de darse cuenta, se dirigía a la mesa de Jen. Jen la miró y un destello de sorpresa se dibujó en su rostro, aunque rápidamente fue reemplazado por su habitual máscara serena. Señorita Santos, saludó Jen con voz suave y pausada, como si la repentina presencia de Sia no la afectara en lo más mínimo. Jen respondió Sia, intentando mantener la voz firme. Su confianza, por lo general tan espontánea, ahora parecía un velo fino frágil bajo el peso de la inquebrantable presencia de Jen. No esperaba verte aquí. Jen ladeó la cabeza. Una leve sonrisa rozó sus labios, aunque sus ojos permanecieron indescifrables. Podría decir lo mismo. Es raro que me tome un tiempo como este, admitió cerrando el libro con suavidad. Sia respiró hondo y antes de que pudiera pensar demasiado. Sia respiró hondo y antes de que pudiera darle vuelta señaló el asiento vacío frente a Jen. ¿Te importa si me siento contigo? Por un instante Jen la observó y Sia contuvo la respiración, atrapada en el silencio. Finalmente Jen asintió sin apartar la mirada de Sia mientras señalaba el asiento. Por supuesto. Se quedaron sentadas en silencio unos instantes mientras Sia observaba cómo la lluvia caía por la ventana junto a ellas. Su mente daba vueltas, dividida entre querer romper el silencio y no querer arruinar la rara oportunidad de compartir este momento con Jen. ¿Siempre vienes aquí? Sia se aventuró finalmente, con la voz más suave de lo que pretendía. Jen negó con la cabeza y dejó la taza de té. No, esto es una especie de escape para mí. Su tono se suavizó un poco, una franqueza que Sia no había oído antes. A veces incluso yo necesito un respiro de todo. Sia sintió un atisbo de esperanza percibiendo un cambio en el comportamiento de Jen, una grieta en su refinado exterior. Lo entiendo. Creo que muchos lo entendemos, respondió, eligiendo las palabras con cuidado. Otro silencio se extendió entre ellas, no tan tenso como antes, pero lleno de preguntas no formuladas. Sia quería preguntarle tantas cosas. ¿Cómo era su vida fuera del negocio? Si alguna vez bajaba la guardia, si alguna vez pensaba en la entrevista que habían compartido. Pero la expresión de Jen era distante, su mirada pensativa mientras observaba la lluvia. Como si percibiera la mirada de Sia, Jen se volvió hacia ella, sus labios curvados en una leve sonrisa casi triste. ¿Te has esforzado mucho por conocerme, verdad, señorita Santos? Preguntó Jen en voz baja, con un peso que hizo doler el corazón de Sia. Sia abrió la boca para responder, pero Jen continuó antes de que pudiera, con la mirada perdida en la lluvia. Hay personas que es mejor dejar como misterio. No todos están destinados a ser comprendidos. Había una firmeza en su voz, una aceptación silenciosa que dejó a Sia sin palabras. Quería discutir, decirle a Jen que no solo sentía curiosidad por ella, que su presencia le había hecho algo inexplicable, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por primera vez Sia sintió una abrumadora sensación de derrota, no la que dolía de frustración, sino una rendición más suave, la aceptación de algo que no podía cambiar. Las dos mujeres volvieron a sentarse en silencio y Sia sintió el peso de lo que Jen había dicho. Tal vez esta era la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. La comprensión de que algunas personas, algunos momentos, estaban destinados a permanecer intactos, preciosos precisamente porque siempre estarían fuera de su alcance. Cuando Sia finalmente se levantó para irse, Jen la miró. Y por un breve instante Sia creyó ver algo en los ojos de Jen. Un destello de arrepentimiento, tal vez, o tal vez solo el atisbo de una conexión que ambas sabían que permanecería tácita.
Cuídate, Sia, murmuró Jen con voz suave y sincera. Sia esbozó una leve sonrisa. Tú también, Jen. Salió bajo la lluvia sintiéndose a la vez más ligera y más pesada que antes, cargando con el recuerdo agridulce de una conexión que nunca podría alcanzar del todo. Era lo más cerca que estaría de Jen. Y de alguna manera eso era suficiente. Mientras Sia se adentraba en la lluvia, aún podía sentir la presencia de Jen. Como un eco débil inquebrantable, se ajustó la chaqueta dejando que las gotas de lluvia le nublaran la visión mientras repasaba las últimas palabras que Jen había pronunciado con un tono suave y casi vulnerable, de una forma que Sia jamás había imaginado. Las semanas transcurrieron como un borrón, pero la mente de Sia seguía ocupada con el recuerdo de aquella noche en el café. Volvió a su trabajo afrontando las entrevistas con su destreza habitual. Pero algo había cambiado. Sus colegas notaron un sutil cambio en su actitud, una dulzura en su mirada, una serenidad en su risa. Ya no buscaba la emoción de la conquista ni la satisfacción de sacarle secretos a sus sujetos. Jen la había dejado con algo que no comprendía del todo, una silenciosa apreciación de los misterios que no podía resolver. Una noche Sia estaba de vuelta en su apartamento con las luces de la ciudad centelleando tras su ventana y el corazón aún oprimido por los pensamientos sobre Jen. Sabía que necesitaba soltar. Sin embargo, cada vez que lo intentaba sentía que regresaba a esa breve e imposible conexión. Impulsivamente decidió dar un paseo, esperando que el aire fresco le despejara la mente. La lluvia había parado, dejando el aire fresco y fresco. Sia vagó sin rumbo por las calles de la ciudad. Sus pasos finalmente la guiaron hacia el café donde había visto a Jen por última vez. Al acercarse dudó, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que era una tontería esperar otro encuentro casual. Sin embargo, una pequeña parte de ella se aferraba a la posibilidad. Empujando la puerta del café, Sia examinó la habitación conteniendo la respiración al ver una figura familiar sentada junto a la ventana, absorta en sus pensamientos. Jen. El pulso de Sia se aceleró, pero esta vez no se acercó de inmediato. Observó a Jen desde lejos, notando su aspecto tranquilo, como si el mundo exterior no pudiera tocarla. Justo cuando Sia decidió darse la vuelta, Jen levantó la vista fijándose en Zeta. La mirada de Jen se suavizó con un atisbo de reconocimiento y, para sorpresa de Sia, le hizo un gesto para que se acercara. Sia sintió que el corazón se le aceleraba mientras se dirigía a la mesa, incapaz de quitarse de encima la sensación de que este momento era diferente, de que de alguna manera algo entre ellas había cambiado. No esperaba volver a verte aquí, murmuró Jen mientras Sia se sentaba frente a ella con una leve sonrisa en los labios. Sia rió suavemente, aunque con un dejo de nerviosismo. Yo tampoco, pero parece que no pude mantenerme alejada. Se quedaron en un silencio tranquilo, uno más cómodo que cualquiera que hubieran compartido antes. Sia sintió una calidez que la invadía al darse cuenta de que por primera vez Jen no estaba a la defensiva ni distante. Simplemente estaba presente. «Jen, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó Sia, su voz apenas por encima de un susurro. Jen la miró con un destello de curiosidad en los ojos. «Por supuesto. ¿Por qué te mantienes tan cerrada? Sientes que hay mucho más en ti de lo que dejas ver». Las palabras de Sia fueron tentativas, como si temiera ir demasiado lejos. La mirada de Jen se posó en sus manos, sus dedos recorriendo el borde de su taza de café. Pareció considerar su respuesta cuidadosamente, como si sopesara la confianza que estaba a punto de otorgarle. Sia, cuando vives una vida tan pública como la mía, guardar algo para ti se convierte en una forma de supervivencia. La gente siempre quiere pedazos de ti, pequeños fragmentos para satisfacer su curiosidad. Y a veces dudó, levantando la mirada para encontrarse con la de Zeta. A veces la única manera de mantenerse completa es permanecer cerrada. Sia sintió que se le dolía el corazón ante la cruda honestidad en las palabras de Jen. Quiso extender la mano por encima de la mesa para tomarla de Jen, pero se contuvo, sintiendo que Jen le estaba permitiendo vislumbrar algo profundamente personal, algo frágil. «Lo entiendo», susurró Sia con voz suave. «Más de lo que crees». Se sentaron en un silencio comprensivo. La conexión tácita entre ellas finalmente encontró palabras. Las barreras de Jen no habían desaparecido, pero por un breve instante ella había abierto una puerta, permitiéndole así vislumbrar a la mujer bajo la fría apariencia. A medida que avanzaba la noche, hablaron de todo y de nada, de sus experiencias compartidas, sus miedos, sus ambiciones. Sia se encontró riendo, sorprendida por el sutil humor de Jen, los destellos de calidez que asomaban a través de su por lo demás estoico comportamiento. Por primera vez Jen no era un enigma intocable. Era simplemente Jen.
Cuando llegó el momento de irse, Sia sintió una punzada de tristeza sabiendo que ese momento pronto se convertiría en otro recuerdo. Pero esta vez no había sensación de derrota ni frustración. Había encontrado algo real aunque solo fuera temporal. Mientras estaban afuera del café, Jen se volvió hacia Sia con una expresión más suave de la que Sia jamás había visto. Gracias por no rendirse. Murmuró Jen con la voz cargada de gratitud y algo que casi parecía añoranza. Sia sonrió sintiendo una calidez que le recorría el pecho. Algunos misterios merecen la espera. Compartieron una mirada prolongada con el peso de posibilidades no mencionadas flotando entre ellas. Jen se acercó un paso más escrutando el rostro de Sia como si considerara una decisión. Pero en lugar de eso extendió la mano y le dio un suave apretón. Buenas noches, Sia, susurró Jen con voz suave y llena de significado. Buenas noches, Jen, respondió Sia con el corazón entre ligero y pesado mientras veía a Jen desaparecer en la noche. Esta vez Sia supo que podía dejarlo ir no porque quisiera sino porque finalmente había comprendido a Jen. Se alejó con una paz serena atesorando la fugaz y hermosa conexión que habían compartido y sabiendo que algunas cosas debían atesorarse precisamente porque nunca estarían del todo completas. Después de esa noche Sia volvió al café todos los viernes por la noche. Se dijo a sí misma que era solo una rutina reconfortante. Una forma de desconectar de su ajetreada semana. Pero en el fondo sabía que esperaba volver a ver a Jen compartir más de esas conversaciones raras y sinceras. Una noche mientras tomaba un sorbo de té y observaba la puerta sintió una punzada de decepción familiar al ver pasar las horas sin señales de Jen. Estaba a punto de irse cuando la puerta se abrió y allí estaba Jen. Su expresión se suavizó en el momento en que sus miradas se cruzaron. A Sia le dio un vuelco el corazón pero logró mantener la calma mientras Jen se acercaba con pasos más lentos como si saboreara la imagen de Sia esperándola. Hola, saludó Jen en voz baja casi indecisa. Se sentó frente a Sia y por un momento intercambiaron una sonrisa discreta. No hicieron falta palabras. No estaba segura de que volvieras, admitió Sia intentando disimular la vulnerabilidad en su tono. Jen bajó la mirada como si ordenara sus pensamientos. Yo tampoco estaba segura, pero no dejaba de pensar en ti. En esto señaló entre ellas con un destello de vulnerabilidad en sus ojos habitualmente cautelosos. La calidez entre ellas era casi tangible y Sia se inclinó hacia adelante percibiendo un cambio en Jen que solo había soñado ver. Jen, ¿qué pasa entre nosotras?, susurró escapándose por fin de la pregunta tras noches de vacilación. Fe le sostuvo la mirada, su expresión se suavizó. La verdad es que no lo sé. Solo sé que estar contigo se siente diferente. Es como si por fin pudiera ser yo misma. Su voz era tan inusualmente áspera que a Sia le dolió el pecho. Impulsivamente Sia extendió la mano por encima de la mesa rozando los dedos de Jen. Esta vez Jen no se apartó. En cambio giró la mano dejando que sus dedos se entrelazaran. El contacto se sintió eléctrico y Sia sintió que se acercaba más con el corazón latiendo con fuerza. Llevo tanto tiempo queriendo acercarme a ti, admitió Sia con la voz apenas por encima de un susurro. Pero no quería presionarte. La mirada de Jen se suavizó y apretó la mano de Sia. Lo sé. Y eso es lo que me atrajo de ti, Sia. Eres paciente incluso cuando no tienes por qué serlo. Me viste. No solo al director ejecutivo, no solo al misterio. El corazón de Sia se llenó de alegría, sus últimas reservas se desvanecieron al inclinarse. Sus ojos se clavaron en los labios de Jen. Jen contuvo la respiración pero no se apartó. En cambio se acercó más, su mirada fija en Serge con una intensidad que hizo desaparecer el mundo a su alrededor. Cuando sus labios finalmente se encontraron fue suave, tentativo al principio. Dos personas probando los límites de algo nuevo y frágil. Pero a medida que el beso se profundizaba se convirtió en una liberación de todos los sentimientos que habían contenido, una rendición a la conexión que había latente entre ellos durante tanto tiempo. La mano de Sia se posó en la mejilla de Jen, sus dedos acariciando la suavidad de su piel. Y Jen respondió rodeándola con sus brazos, acercándola más. El beso fue lento y tierno, cada instante se alargó como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Sia sintió cómo se fundía con Jen, sus defensas habituales se desmoronaban al entregarse al instante. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra. Los ojos de Jen brillaron con una vulnerabilidad poco común y Sia sintió una oleada de afecto que la dejó aturdida. No pensé que me sentiría así, susurró Jen con una voz apenas audible. Yo tampoco, murmuró Sia con los dedos aún entrelazados con los de Jen. Pero me alegro mucho de haberlo hecho.
Compartieron una suave sonrisa, una promesa silenciosa entre ellas. El viaje que había comenzado con la distancia y la tensión finalmente las había conducido a este momento donde las palabras ya no eran necesarias. Desde esa noche Xia y Jen fueron inseparables. Se conocieron en secreto lejos de miradas indiscretas, compartiendo veladas tranquilas y momentos robados donde finalmente podían dejar fluir sus sentimientos sin reservas. Cada noche los acercaba más, su vínculo se profundizaba de maneras que ninguno de los dos creía posibles. Y aunque su mundo era complejo, su amor seguía siendo simple. Dos almas que se habían encontrado en medio del ruido, eligiendo aferrarse a lo que habían encontrado sin importar lo incierto del futuro. Habían pasado varias semanas desde que Xia y Jen se abrieron el uno al otro. Sus vidas ahora estaban entrelazadas de maneras que ambos apreciaban. Continuaron manteniendo su relación en privado, disfrutando de la rara libertad de ser simplemente dos personas descubriendo el amor lejos de los focos. Una mañana Xia llegó a la estación y encontró un memorando en su escritorio. Su editor quería que concediera una entrevista de seguimiento a Jen Rivera, la escurridiza directora ejecutiva que rara vez había concedido acceso a los medios hasta su primera aparición con sí meses atrás. El corazón de Xia se aceleró al considerar la idea. Había llegado a conocer a Jen íntimamente desde esa entrevista inicial. Había visto su lado más íntimo y delicado, pero la idea de que su dinámica volviera a una entrevista formal la emocionaba y la ponía nerviosa a partes iguales. Le envió un mensaje a Jen preguntándole con vacilación si estaría interesada. Sin saber qué opinaría Jen de que el mundo la viera más. Jen respondió casi al instante. Para ti. Me encantaría. El día de la entrevista Xia llegó temprano a la oficina repasando sus notas. Aunque Jen ya era una presencia tan familiar en su vida, quería que esta entrevista fuera excepcional, que reflejara no solo sus logros sino también la autenticidad que había vislumbrado en sus momentos privados. Mientras se preparaba, una parte de ella se preguntaba si podría mantener la compostura profesional con Jen sentada frente a ella, sabiendo todo lo que compartían más allá de la pantalla. Finalmente Jen llegó al estudio y Xia sintió que el corazón le daba un vuelco al verla. Jen estaba tan serena y radiante como siempre, con una presencia imponente pero con un brillo cálido en la mirada que solo Xia reconocería. Al entrar, Jen le dedicó hacia una pequeña sonrisa que transmitía un profundo significado entre ellas. Se acomodaron en sus asientos, las luces del estudio proyectaban una suave luz. Xia comenzó respirando hondo con su habitual confianza, impulsada por la conexión secreta que compartía con la mujer frente a ella. Bienvenida de nuevo, señorita Rivera, dijo Xia con voz profesional pero con un toque de calidez. Gracias, señorita Santos. Siempre es un placer, respondió Jen con un tono suave pero con un sutil afecto. Las preguntas comenzaron formalmente, con Xia preguntando sobre los logros empresariales de Jen y su visión para su empresa. Jen respondió con la misma serenidad de antes, con respuestas pulidas y perspicaces. Pero a medida que avanzaba la entrevista, Xia se permitió profundizar un poco más, tocando las filosofías personales de Jen, sus reflexiones sobre la resiliencia y cómo equilibraba su vida fuera del trabajo. Jen respondió con una franqueza discreta. Sus respuestas revelaron destellos de la persona reservada que Xia había llegado a conocer. Finalmente Xia se inclinó hacia adelante con la mirada suavizada. Siempre has sido una persona muy reservada, Jen, pero últimamente parece que has permitido que más gente entre en tu mundo. ¿Qué ha cambiado para ti? La mirada de Jen se cruzó con la de ella con una leve sonrisa en los labios. Dudó un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Supongo que descubrí que vale la pena dejar entrar a algunas personas, respondió con la mirada fija en Z con una calidez que le conmovió el corazón. Genial. La respuesta era simple, pero Xia percibió la sinceridad, como si las palabras de Jen fueran solo para ella. Le devolvió la sonrisa, un reconocimiento silencioso de todo lo que compartían y que los espectadores no podían ver. Al concluir la entrevista, Xia sintió una oleada de orgullo, no solo por la hermosa historia que habían capturado, sino por el viaje que las había traído hasta este momento. Jen le había dado al mundo una visión de sí misma, no solo como una poderosa directora ejecutiva, sino como una persona capaz de conectar y ser vulnerable. El equipo comenzó a empacar y Jen se levantó de su asiento. Su mirada se detuvo en Xia un instante más de lo necesario. Cuando finalmente estuvieron solas, Jen se acercó, su expresión se suavizó. Hiciste un trabajo increíble, como siempre, murmuró Jen con la voz llena de admiración. Gracias. Pero lo hiciste fácil, respondió Xia extendiendo la mano para tomar la de Jen. Sus dedos se cerraron alrededor de los de Jen. Y gracias por confiar en mí. La mirada de Jen se suavizó, una extraña sonrisa iluminándole el rostro.
Eres la única persona a quien confiaría algo así. Z compartieron una mirada serena y significativa, sabiendo que si bien el mundo había visto una entrevista impecable, la verdadera profundidad de su conexión era algo que solo ellas comprenderían. Unas semanas después de la emisión, la vida de Sia se convirtió en un torbellino de elogios y elogios. Su editor la calificó como una de sus mejores piezas hasta la fecha y los espectadores quedaron cautivados por la inesperada calidez y profundidad de Jen. La entrevista se volvió viral y la gente de toda la industria no dejaba de hablar de cómo la escurridiza directora ejecutiva finalmente había revelado un lado más humano. Suspiró. Pero para Sia la verdadera recompensa no fue el reconocimiento. Fue saber que la confianza que Jen le había mostrado en pantalla era solo una fracción del vínculo que compartían fuera de cámara. Un vínculo que se fortalecía con cada sonrisa secreta, cada noche tranquila y cada mañana que pasaban juntas en susurros. Un fin de semana Sia y Jen decidieron escapar a un tranquilo y apartado pueblo costero, un lugar donde nadie las conocía y podían ser ellas mismas. Pasearon por el orilla, las olas rompiendo a sus pies de la mano. Sia sintió una abrumadora sensación de paz, como si todo finalmente hubiera tomado su lugar. Caminaron en un cómodo silencio, el océano extendiéndose infinitamente ante ellos. Jen finalmente se detuvo con la mirada fija en el horizonte. Se giró hacia Sia con expresión pensativa. Sia comenzó con un tono inusualmente suave. Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera ver más allá de todo. Los títulos, el éxito, la imagen que tenía que mantener. Me hiciste sentir vista y, más que eso, me hiciste sentir segura. Sia sonrió con el corazón reconfortado por las palabras de Jen. Creo que siempre supe que había más en ti de lo que la gente veía. Solo quería ser quien conociera tu verdadero yo. Jen asintió con los ojos brillantes de emoción contenida. Estar contigo, Sia, me ha hecho darme cuenta de cuánto me había estado perdiendo. Cuánto más hay en la vida que solo éxito y control. Respiró hondo y luego continuó con la voz apenas por encima de un susurro. Quiero construir algo real contigo, algo duradero. No sé qué me depara el futuro, pero sé que te quiero en él. Sia sintió que las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos al tomar la mano de Jen. Su agarre era firme y reconfortante. Yo también lo deseo, Jen. Nunca me había sentido así con nadie. Contigo siento que he encontrado algo que ni siquiera sabía que buscaba. Los labios de Jen se curvaron en una suave sonrisa mientras acercaba a Sia y la rodeaba con sus brazos. Se quedaron allí abrazados, con la fresca brisa marina acariciando sus cabellos, mientras compartían un beso que parecía una promesa suave, prolongado y lleno de todo el amor y la confianza que habían forjado. El resto del fin de semana transcurrió en una tranquila alegría, libres de las expectativas del mundo. Cocinaron juntos, se rieron de anécdotas del pasado y pasaron largas y tranquilas mañanas simplemente disfrutando de la presencia del otro. Por primera vez se comprendió que el amor podía ser simple, que no necesitaba grandes gestos ni declaraciones. Estaba en los momentos de tranquilidad, en la compañía constante que habían encontrado. Cuando llegó el momento de regresar a la ciudad, ambos sabían que las cosas cambiarían, que enfrentarían desafíos juntos a medida que su relación se hiciera pública. Pero estaban listos. Sia había visto la fuerza bajo la apariencia tranquila de Jen, y Jen había visto la vulnerabilidad tras la confianza de Sia. Ambos estaban preparados para afrontar lo que viniera después, sabiendo que se respaldaban mutuamente. De regreso a la ciudad, Jen se acercó y tomó la mano de Sia, sujetándola mientras contemplaban el paisaje. Intercambiaron una mirada llena de amor y comprensión, una promesa silenciosa de que pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Y al ver el horizonte de la ciudad, Sia supo que su vida había cambiado para siempre. No era solo un nuevo capítulo. Era el comienzo de un viaje que había estado esperando, uno que había encontrado en el lugar más inesperado, con la mujer que contra todo pronóstico había derribado sus muros y le había mostrado lo que realmente significaba amar.